7:47 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este día, miércoles 15 de mayo. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, señores, gracias a Dios que me permite estar con ustedes. Dentro de las cosas que se quedaron en el debate o en los debates o en la presentación de propuesta o en la discusión, está una, para mí tres importantes, pero hoy nada más voy a hablar de una. El déficit cuasi fiscal, realmente qué hacer con el déficit eléctrico, y la tercera, el deterioro de la sociedad y la falta de institucionalidad. Voy a hablar del déficit cuasi fiscal. Que, claro, como los endeudamientos, los modelos de endeudamiento han crecido tanto, ya está como olvidadito allí en la mente de los dominicanos. El déficit cuasi fiscal creado por la quiebra de los bancos, el Banco Baninter, Mercantil y otros más, y que creó el hoyo fiscal, el déficit operativo del Banco Central, que no es más, señores, que la diferencia entre los pasivos remunerados del Banco Central, la base monetaria y sus activos, y que es sumamente importante para la estabilidad macroeconómica del país, para todo el sistema bancario, y que al día de hoy asciende a la friolera de 1.043.483 millones de pesos. Se había quintuplicado en el 2008 y ahora se ha multiplicado por 12 ese déficit cuasi fiscal. Nosotros teníamos una ley de recapitalización del Banco Central, la 16707, que fue una recomendación de organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario, que establecía que a 10 años tenían que ser capaces de recapitalizar el Banco Central para evitar. Después se hizo una nueva ley, a 20 años se estableció que el esquema iba a ser de transferencias parciales del gobierno central al Banco Central para conjurar sobre todo los intereses del endeudamiento que tiene que hacer el Banco Central mes tras mes para poder cubrir esa diferencia. El gobierno central se ha mantenido muy por debajo de las transferencias que tiene que hacer, habiendo ya ustedes visto cuál es el resultado. 12 veces se ha crecido esa deuda de ese salvataje brutal a los ahorristas que se hiciera por los bancos. En 20 años que ya lleva, pues 12 veces ha crecido. Y no está en el imaginario de nuestra clase política, y no está en los indicadores de nuestros gobiernos de tanto en tanto. Y se profundiza mucho más porque últimamente el Banco Central, o no últimamente, es parte de su política operativa, tomar medidas macroeconómicas emitiendo deuda. Y ese fue lo que le pasó a Argentina. El proceso de argentinización, como se conoce, fue una superinflación, un superendeudamiento, un déficit cuasi fiscal de su Banco Central sostenido en el tiempo. Muchos economistas, de los pocos que están aquí opinando sobre temas importantes y que no están cooptados en organismos internacionales o trabajando para el gobierno central, han advertido el peligro del abandono, de lo pequeño de estas transferencias desde el gobierno central. La última decisión era traspasar esa deuda al Ministerio de Hacienda para evitar la competición entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda como emisores de deuda. Y esto lo ha hecho Andy Tawarre, y hay que reconocer que viene poniendo de tanto en tanto el tema y advirtiendo. Es mucho el efecto con relación
El control de la inflación, el control de los precios, que es una de las obligaciones y objetivos de los bancos centrales, porque a veces no sabemos bien y opinamos sobre algunos temas si no nos preocupamos por investigar. Es una responsabilidad del Banco Central y la Junta Monetaria. Eso ha estado totalmente fuera de la discusión de los diferentes candidatos. Y es una situación que pone en peligro todo. También el déficit fiscal del gobierno, la independencia del Banco Central, autonomía para poder a través de políticas monetarias hacer los manejos correspondientes para tratar de frenar la inflación y moverse con las tasas de referencia. Eso no ha estado en discusión. Hay muchos activos a realizarse que siguen en manos de particulares, inclusive alquilados, arrendados por centavos, que debieron ser realizados para conjurar ese déficit y no se sabe, o sí se sabe dónde están, pero nadie quiere tocar esa tecla. Nadie ha visto las obligaciones que nosotros teníamos que haber cumplido en ese calendario, eso mismo. Me trabé. Ok. Buscarle los capitales al Banco Central que no se buscaron y que están ahí muchos activos. La decisión de crear un fideicomiso para el manejo de la deuda quedó atrás. Ya lo único que nos queda es mandar la Hacienda. Ahora hay una propuesta nueva, muy novedosa. Mandar el valor de las acciones de Barrigol, de Barri Pueblo Viejo, al Banco Central y sacarla desde el gobierno central. No, señor. Eso no fue que creó el déficit cuasi fiscal. Déjense de estar de creativos. El gobierno no puede prevalecerse de su propia falta. No puede prevalecerse de su propia falta y caer en otro tipo de mecanismo inadecuado. Ese tema no estuvo y no está, porque muchos temas se quedaron, temas que son fundamentales para la finanza, ya que el manejo fue totalmente economicista de las propuestas públicas. Pero este no estuvo en ninguno de los precandidatos, ni de las precandidatas, ni de los candidatos tampoco al Congreso Nacional. Es una bomba de tiempo el déficit cuasi fiscal. El gobernador del Banco Central, que tiene un papel tan activo en esta administración, debiera saber que esa sí es una función principal de él, como miembro de la Junta Monetaria y como cabeza del Banco Central. Tratar de buscar un mecanismo efectivo para evitar que el déficit cuasi fiscal crea el problema que se creó en Argentina y en todos los demás. Si eso explota, nada de las otras políticas económicas van a poder surtir efecto. Así que ese es uno de los temas olvidados y mañana hablaremos del tema del déficit eléctrico, que ahí es que la puerca retuerce el rabo, que fue otro tema dejado de lado para hablar de renovables y demás vainas que no son las que nos están afectando a nosotros en nuestras finanzas públicas. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.